20. Muy bien, vamos a hacer el 20. Fíjense bien, el 20 y el 19 pertenecen al mismo tipo de superficie, porque tienen la misma forma matemática. Obviamente las variables están cambiadas, pero de todas formas, pues van a ser superficies que pertenecen al mismo tipo. Específicamente ahorita nos vamos a dar cuenta que es un paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Es una sillita de montar. Miren, es esta. Es esta de aquí. Paraboloide hiperbólico. ¿Sí se fijan, verdad? Tenemos... ¿Por qué se llama paraboloide hiperbólico? Porque tenemos hipérbolas. Ahí está, hipérbola. Cuando cancelo una variable, cuando cancelo la variable que está a la 1, bueno, no que la cancelo, sino que la haga constante, tengo hipérbolas. Y cuando hago constante a otra, tengo parábolas, ya sea en este caso a X o en este caso a Y. Tengo parábolas. Por eso se llama paraboloide hiperbólico, porque si se fijan que es una superposición de parábolas y de hipérbolas, ¿verdad? Vean, si hago X constante, hipérbola. Si hago a Y constante, parábola. Si hago a Z constante, parábola. Entonces fíjense cómo se está clonando, o se está combinando dos parábolas con una hipérbola. Por eso se llama paraboloide hiperbólico. ¿Sí? ¿Sí o no? Está fácil. ¿Sabes? Sí. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, me la dictan por favor. Es X igual a Y cuadrada. Y cuadrado. Z cuadrado. Menos Z cuadrado. Muy bien. Vamos a empezar. Fíjense que el libro nos dice, utiliza trazas para representar e identificar la superficie. O sea que aquí hay que hacer trazas, hay que hacer bosquejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como le hicimos ayer y como les estaba explicando ahorita. Vamos nada más a hacer trazas con respecto a dos planos, ¿sí? Con respecto a los tres no tiene caso, nada más con respecto a dos. Estos ustedes los van a escoger. Entonces, ¿qué planos quieren? XY, YZ, XZ. ¿Cuál? YZ. Si yo hago trazas con YZ, significa que voy a hacer a X constante. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Voy a hacer a X constante. Si yo hago a X constante, voy a tener hipérbolas. Vean, hipérbolas. ¿Por qué? Porque este cuate lo voy a mantener fijo. Voy a empezarle a dar valores. Ya habíamos dicho esto. Vamos a darle valores enteros. Valores ser chicos, pequeños. Enteros pequeños como el 0, el 1, 2, 3. Más que suficiente. Entonces vamos a empezar con el 0. Si yo le doy a X el valor de 0, me va a quedar así. Me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Espérenme tantito, ¿eh?
Perdón, disculpen. Disculpen. A ver, entonces tenemos esta cosa. ¿Y esto qué es? Bueno, yo para ver qué es, necesito despejar. Ya ven que si yo despejo es más fácil que identifique, ¿verdad? ¿Cómo va a ser pues en este caso la cónica de la cual estoy hablando? ¿Sí? ¿Por qué cónica? Porque aquí al hacer constante a una de las variables, ya lo voy a analizar como plano. Entonces, si yo aquí despejo, por ejemplo, a y, ¿están de acuerdo que me va a quedar así, verdad? Fíjense, lo voy a hacer paso por paso. Me va a quedar así. ¿Por qué? Porque la z cuadrada quedaría positiva y luego le sacaría raíz a la y va a quedar como más menos raíz. ¿Sí están de acuerdo, no? Entonces esto me va a dar ¿qué cosa? Más menos z. Más menos z. ¿Y qué viene siendo más menos z? Lo voy a hacer aquí. Más menos z. Recuerden que estoy en el plano YZ. Aquí yo recomiendo que siempre dejemos como z al eje vertical. ¿Por qué? Porque es la variable que es dependiente por antonomasia, ¿no? Claro, también sabemos que la y, pero cuando tenemos x, y, z, la que abuelita de Batman va a ser dependiente porque depende de x y de y es z. Por eso. Vamos a hacer nuestra escala. Y la vamos a poner con color rojo. Fíjense, y igual a z. Y igual a z pues es... Creo que está muy clarito, espérenme. Es así. ¿Sí están de acuerdo que esta es la recta y igual a z? Es la función identidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profesor. Pero ese es y igual a z. También debe de ser y igual a menos z. Y la y igual a menos z, si yo la trazo dando valores, para que no se confunden, o sea, si z vale 1, y vale... Perdón. Si z vale menos 1, y vale 1 y así. Entonces me va a quedar de esta forma. A ver, ¿sí se fijan qué es esto? Y igual a más menos z. Esto básicamente es el cono. Sí, así lo puedo yo visualizar si es en el plano. En el plano, obviamente el cono, pues es un sólido. Es una superficie, pero si yo lo veo así con respecto a los planos, lo veo de esta manera. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Y esta gráfica, ¿cómo la obtengo? La obtengo cuando a x le estoy dando el valor de 0. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí, Bueno, vamos a darle otro valor a x. Por ejemplo, el 1. Si ahora x la hago igual a 1, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar y cuadrada menos x cuadrada igual a 1. Perdón, menos z cuadrada igual a 1. Voy a graficar esto que sé que es una hipérbola. Aquí yo les recomiendo, creo que ya se los había comentado, que cuando vayan a graficar hipérbolas, despejen. Porque efectivamente hay una forma directa de graficar para hipérbolas, pero a muchos como que se confunden. Entonces, no hay ningún problema, despejen. En este caso, pues despejo a y. Era la que me conviene. Como le hicimos acá igual. Si yo despejo a y, ¿sí se alcanza a ver aquí arriba? No, perfecto. Más abajo. Aquí sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Sí. Va a ser, fíjense bien, si yo despejo a y me va a quedar así. Más menos raíz de 1 más z cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque z cuadrada pasa sumando y luego voy a sacarle raíz a ambos miembros porque está y cuadrada, me va a quedar más menos. Ahí está. Y le voy a dar valores a z.
Si z vale 0, y vale más menos 1. Si z vale 0, y vale más menos 1. Pero quedamos que lo íbamos a hacer con rojo. Más menos 1. Ahí está. Le voy a dar el 2. Si z vale 2, pero antes de que se lo dé, como z está al cuadrado, si yo le doy un valor positivo, va a ser, el resultado va a ser el mismo que si fuera negativo, porque está al cuadrado. Esto quiere decir que si z vale más menos 2, voy a obtener el mismo resultado, ¿no? La misma cantidad. Entonces, si z vale más menos 2, esto me va a quedar raíz de 3. Más menos raíz de 3. Pero en realidad en total van a ser 4 puntos. ¿Por qué? Porque son positivo negativo de z y positivo negativo de y. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 3? Es 1.70 y algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pero por qué daría la raíz de 3? Porque estoy diciendo que... Ah, disculpen, dije 2, ¿verdad? Es raíz de 5, ¿no? Es raíz de 5, disculpen. Disculpen. Sí. Más menos raíz de 5. ¿Cuánto es la raíz de 5? 2.3. ¿2 punto qué? 2.23. 2.23. No, fíjense, z le estoy dando 2. Con z igual a 2 me da 2.23, pero también menos 2.23. Pero, si z vale menos 2... Perdón, aquí estoy mal. Si z vale 2, es 2.23 y menos 2.23. Pero si z vale menos 2, también son 2.23 y menos 2.23. ¿Sí queda claro? Entonces ya con estos 3 puntos, ya puedo trazar la hipérbola. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Más o menos así sería. Más o menos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Luego, esta es con quién? Con x igual a 1. Esa es con x igual a 1. Bien. Le voy a dar otro valor. ¿Cuál consideran que le voy a dar? El 3. Podría yo darle el 2, pero vamos a darle el 3 para ver cómo se comporta esto. Si yo hago x igual a 3, la hipérbola, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a empezar a dar valores a z. Si z vale 0, lleva a valer más menos raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 3? Era 1.70 y algo, ¿no? ¿Sí o no? 1.73. Ok, 1.73. Si y vale... Perdón, si x vale 0, si x vale 0... 9 más z cuadrado. ¿Cómo? 9 más z cuadrado. No, pero le estoy dando el valor de z igual a 0. No, pero la expresión me quedaría raíz de 9 más z cuadrado. No, porque... A ver, estamos haciendo 3 igual a y cuadrada menos z cuadrada. Entonces te va a quedar y cuadrada igual a 3 más z cuadrada. Y si le sacas raíz, pues ya te va a quedar así. Porque acuérdate que está x, es x a la 1. Es que le habían dado como cuadrado. No, es a la 1. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Joven? Bien. Ok, entonces si z vale 0, y vale más menos raíz de 3, que es 1.70 y algo, ¿no? ¿Cuánto es? $1.73. Si z vale 0, y vale
más menos 1.73. Ahí está. Le voy a dar el más menos 1. Acuérdense que me va a dar lo mismo. Si z vale más menos 1, y va a valer más menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si z vale 1, y vale más menos 2, pero también si z vale menos 1. Entonces, ya con esos 3 puntos, ya podemos... A ver, dijimos que es z igual a 1, ¿verdad? Sí, estamos bien. Ya con esos cuates, ya podemos trazar la hipérbola. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por inducción matemática, si yo le sigo dando valores cada vez más grandes a x, puedo ver que voy a obtener hipérbolas horizontales que se van a ir desplazando de esta forma, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? No oigo. Ok, bien. Acuérdense que estas fueron con x igual a 3. Sin embargo, yo debo de analizar todas las posibilidades. Eso es ingeniería. O sea, en ingeniería no es, pues sí, ya lo hice de esta forma, ¿no? No, tienes que analizar todas las posibilidades. ¿Y por qué digo todas las posibilidades? Porque aquí le estoy dando valores positivos a x. Como x está a la 1, no está al cuadrado, si yo ahora le doy valores negativos voy a obtener cosas distintas. Entonces tengo que analizar cómo va a ser el comportamiento de esta superficie si ahora le doy valores negativos a x, porque como está elevada a la 1, va a ser distinto. Si aquí x hubiera estado al cuadrado, me va a dar lo mismo si es positiva o negativa, porque está al cuadrado, pero no lo está. Está en la 1, entonces ahí sí va a importar si es positiva o negativa. Entonces voy a darle unos valores negativos. ¿Como cuáles? Yo pensaría en el menos 1, pero para hacerlo un poco más interesante le voy a dar el menos 2. ¿Para qué? Para que yo, al ver un poco más de alejamiento, pueda más o menos fácilmente saber cómo se comportaría esta superficie para valores un poquito más grandes. Entonces le voy a dar el x igual a menos 1. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí. Bien. Si x vale menos 1, sí se alcanza a ver aquí, ¿verdad? Sí. Me va a quedar así, fíjense. Menos 1 igual a y cuadrada menos z cuadrada. Pero esto como que se ve feo. Y como que mejor me la acomodo, ¿no? ¿Cómo me la acomodo? Pues multiplico ambos miembros por menos 1. ¿Sí están de acuerdo o no? Multiplico ambos miembros por menos 1 para que se vea más bonita. Creo que así ya se ve más bonita, ¿no? ¿Sí o no? Es lo mismo, pero ya se ve mejor. No oigo. Bien. ¿Esto qué es? Una hipérbola. Sigue siendo una hipérbola, pero la voy a graficar. Obviamente ahora voy a despejar a z. ¿Por qué? Pues porque me conviene, ¿verdad? La tengo positiva, pues es mejor. Y entonces si yo despejo a z me va a quedar así. Ahí está, me va a quedar así. Y entonces voy a empezar a graficar. A ver, si y vale 0, z vale más menos 1. Si y vale 0, z vale más menos 1. Si y vale 2, pero también menos 2, ¿por qué? Porque como está al cuadrado me va a dar lo mismo.
Z me va a dar más menos raíz de 3, que es más menos 1.73, me dijeron, ¿no? 71, ¿no? Más menos raíz de 5, ¿no? Más de la raíz de 5, ¿no? Pero, Bueno, no, estoy viendo a ver si sí están poniendo atención. Más menos raíz de 5. ¿Y es cuánto? 2.53, ¿no? Ok, entonces, si y vale 2, Z vale más menos raíz de 5, que es cuánto? 2.23. 2.23, pero también menos 2.23. Pero ese es con 2, pero también con menos 2 me da lo mismo. O sea que si valiera menos 2, sería 2.23 y menos 2.23. Entonces, si yo ahora trazo esos puntos, bueno, la curva con esos puntos me va a quedar así. Y si se fijan que ahora es qué cosa, una hipérbola pero vertical. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Y entonces, lo que acabo de descubrir es que para valores negativos de x van a ser hipérbolas verticales, pero para positivos son hipérbolas horizontales. Sí, porque aquí por inducción matemática puedo darme cuenta que esto va a continuar así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pero Bien. Pues eso es con respecto al plano YZ. Recuerden que estas trazas no son intersecciones de la superficie con el plano XZ. Son intersecciones con planos paralelos al plano YZ. Y esos planos paralelos son estos. Acuérdense que cuando yo en R3 le doy valor constante a una variable, eso es, o sea una variable igual a un número, eso es un plano. Un plano que va a ser perpendicular a dicho eje. Entonces, estos son planos perpendiculares al eje X. ¿Dónde está el eje X? Bueno, pues el eje X está aquí. Creo que eso ya lo habíamos explicado, ¿no? Nada más que yo estoy analizando el plano YZ. Es como la película de Bruce Lee, ¿sí se acuerda, no? El uniciano. ¿Verdad? ¿Sí o no? sí, profe. Nada más que sin zape, ¿no? Sin mazapán. ¿O si quieren el mazapán? No, profe. No, profe. ¿Cómo ven? Aquí estamos bien. Bueno, pues eso es con el plano YZ. Vamos a hacerlo con respecto a otro plano. ¿Cuál escogerían? XY. El XY. Ok. Ese es el que considero mejor. ¿Por qué lo considero mejor? Bueno, no importa, puede ser XY o XZ, ¿eh? Vamos a escoger el XY, como dijo su compañero. Nada más que pues voy a tener que borrar todo esto, porque no me va a caber. A ver, déjenme, le tomo una foto. De todos modos se está grabando la clase. Ya las clases, yo les prometo que este fin de semana, ahora sí, las empezamos a subir. Déjenme tomar una foto para compartirla ahí en el WhatsApp. ¿Cómo ven? Esta mugre quiere que me tome una foto ahí, que la ponga como perfil. Ahí voy a poner ahí a Superman. Bueno, no, Superman no, voy a poner, no sé, una cosa ahí. Ahí está. Ya ven cómo se las gastan estos monos, ¿no? Sí. Así como que... Cuidado, con esos. A ver, es que... Ponga Jimán, profe. ¿Mande? Ponga Jimán. No.
Déjenme tomar la foto con la cámara porque... Es que con el celular tengo que tomarla más atrás, y aquí en donde están las cámaras es un librero. Entonces pues no, me es un poco incómodo. A ver, déjenme. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿alguien pudiera tomarle captura de pantalla ahí, que maximice la cámara y le tome pantalla y la comparta, por favor? A ver, déjenme. Bueno, sí la pueden maximizar, ¿verdad? Lo que yo estoy, o sea, la cámara que tengo acá. Le ponen la chinchetita, ya se fijaron, ¿no? Si le ponen la chinchetita, creo, se ve nada más lo que estoy yo proyectando, y ya es más fácil que le pongan captura, ¿no? ¿Por qué no ponen sus cámaras? ¿Listos? ¿Ya? Sí, creo que ya lo mandé. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, díganme de nuevo la superficie porque sin querer la borré. Era x igual a y cuadrada menos z cuadrada, ¿verdad? Sí, era así. Bueno, ahora vamos a continuar con el plano XY. Si yo voy a trabajar ahora con el plano XY, voy a hacer constante a z, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Queda claro? Sí. Bien. Pongan sus cámaras, por favor. A ver, voy a empezar. Le voy a hacer z igual a 0. Si z vale 0, me queda x igual a y cuadrado. Voy a graficar acá la cónica. Acuérdense que este es x, y. Y vamos a empezar. Si y, fíjense que como ya está el cuadrado, da lo mismo si es positiva o negativa. Esto quiere decir que si x vale 0, x vale 0. Si y vale 0, x vale 0. Y entonces en esas circunstancias estamos en ¿dónde? En el origen. ¿Sí? Bien. Si y vale más menos 1, bueno, vamos a hacerlo más menos 2. ¿Por qué más menos 2? Porque está al cuadrado. X me va a dar 4. Entonces, si y vale más menos 2, x vale 4. Y ya con esto, ya podemos trazar la parábola. ¿Sí? Esta parábola la obtenemos ¿con quién? Con z igual a 0. Bien. Vamos a darle ahora z igual a más menos 2. ¿Por qué z igual a más menos 2? Porque z está al cuadrado. Acuérdense que hace ratito que trabajamos con x constante, pues solamente ahí sí era, como no estaba al cuadrado, eran positivos o negativos, ¿verdad? Por separado. Pero aquí como está al cuadrado no hay ninguna bronca. Entonces, si z vale más menos 2, x va a ser y cuadrada menos 4. Y vamos a graficar.
si y vale más menos, perdón, si y vale 0, es el más sencillo, x va a valer menos 4. Entonces, con 0 vale menos 4. Si y vale más menos 2, x vale 0. Si y vale más menos 2, x vale 0. Y entonces ya tenemos así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Esta parábola fue con quién? Con z igual a más menos 2. Ahora, fíjense bien. Esta nada más es una. Con z igual a 0. Nada más es una. Pero esta parábola en realidad es doble. ¿Por qué es doble? Porque es con más 2 y menos 2. Acuérdense que en esta situación el eje Z que está aquí es el que no veo, porque le estoy dando valores constantes. Estoy viendo perpendicularmente, lo vería yo como el origen. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, este es doble. Son 2 adelante y 2 atrás. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Pongan sus cámaras, muchachos, por favor. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos concluir? Muchas cosas. Primero, acá va a haber cosas. Acá va a haber cosas. ¿Sí o no? Y la respuesta es... pues que sí. Sí, ¿por qué? Porque si yo aplico inducción matemática, me puedo dar cuenta que si a z le sigo dando yo valores enteros más grandes, tanto positivos como negativos porque está al cuadrado, esas parábolas van a jalar para acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Hacia acá, lo acabo de ver. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esta parte? Acá habrá parábolas. Y la respuesta es que no. No va a haber. ¿Por qué no va a haber? Porque... no, sí puede haber. A ver, puede haber. Pero obviamente... yo tendría... no, a ver, espérenme. Sí va, no, creo que no va a haber. No va a haber. ¿Por qué no va a haber? Porque como z está al cuadrado, solamente va a existir hacia acá. Yo pensaría, por ejemplo, con los valores que están entre 0 y 1. Con decimales. Pero con esos valores vamos a tener las parábolas de este lado. Acá ya no va a haber, ¿eh? Ya no va a haber. Sí, efectivamente ya no va a haber nada acá. Y esto lo puedo yo comprobar con mis conocimientos de cálculo diferencial, que son muy buenos. Ustedes lo dominan muy bien. ¿Se acuerdan cuando vieron el tema de transformación de funciones, desplazamiento a la derecha y a la izquierda, sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, si se fijan, yo para tener parábolas acá, tendría que desplazarlas tendría que desplazarlas a la derecha hacia allá. Pero para poderlo hacer, esta cantidad tendría que ir sumada y jamás va a ir sumada. ¿Por qué? Porque va restado y como este es al cuadrado siempre va a dar positivo, entonces siempre le voy a estar restando un número positivo. Por eso es que solamente va a haber parábolas hacia acá, para allá ya no. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, pues
A lo mejor alguien querrá darle con z igual a 1. Con z igual a 1 va a ser una parábola aquí. Es fácil darse cuenta, ¿verdad? ¿Sí o no? De hecho, con z igual a 1 va a ser esta. Está bien facilita. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, ya con este bosquejo, ya más o menos puedo hacer la reconstrucción de la superficie. Entonces, fíjense bien cómo lo voy a hacer. Esto es complicado, ¿eh? Puede que sea complicado, puede que no. El día de ayer hicimos una superficie que no era tan complicada porque era un paraboloide circular, no elíptico, ¿verdad? ¿Fue elíptico? Elíptico, sí. No hubo tanta bronca, esa está sencillita, pero esta sí es complicada porque esta es la más difícil de todas, que es el paraboloide hiperbólico, la sillita de montar, ¿sí o no? Correcto. Pues fíjense, yo tengo en planos paralelos al plano XY parábolas. ¿Dónde está el plano XY? Es este cuate. Es este cuate. Entonces, este que no es doble, sino que es una sola, es cuando z vale 0, que vendría siendo, a ver, se los voy a poner azul. ¿Dónde está el azul? Tenemos un chorro de colores. ¿Cómo lo ven? Sí. Ahí les va. Esta es con z igual a 0, que vendría siendo esta. Con z igual a más menos 1, fíjense, sería así. Aquí estoy con z más menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Que sería más o menos así. Luego, con más menos 2 sería así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo sería con el otro plano? ¿Cuál fue el otro plano? El YZ, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. El plano YZ es este cuate. Entonces fueron planos paralelos al plano YZ, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿No las parábolas vendrían hacia nosotros? No hacia allá. Ah, tienes razón. Sí, porque son con respecto al eje X. Disculpa, sí es cierto. ¿Sí ya se fijaron en lo que dice el joven? Sí, porque están sobre el eje X, yo se ponen sobre el eje Y. Aquí, perdón, se me fue la onda creyendo que ese era el eje Y. ¿Sí queda claro eso? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo van a ser? Van a ser así. Esta sería con y igual a 0. Aquí voy a poner esta línea auxiliar. Esta sería con z igual a 1. Esta con z igual a menos 1. Luego con z igual a 2. Sería una cosita como así. ¿Sí están de acuerdo? Y obviamente la de abajo, pero ya esa no la puedo graficar, ya se me va a complicar mucho. Ahora, con respecto al plano YZ eran hipérbolas, ¿verdad? ¿Sí o no? YZ. ¿Sí? Sí. Y cuando X era 0,
Cuando x era igual a 0 teníamos las líneas estas, ¿verdad? Teníamos estas líneas. Que fueron así. El plano YZ, recuerden que es este. Entonces son así. ¿Sí se acuerdan que eran estas líneas, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces ahí empezábamos a tener con x igual a 1 hipérbolas horizontales y luego cambiaban, ¿no? Cambiaban así hacia arriba. ¿O cómo era? Es que ya lo borré. Ya lo borré, ese es el problema. ¿Cómo era, chavos? Rápido. Les estoy preguntando, necesito que me pongan esas cámaras, por favor. Con X positivo que eran unicompletos se abrían más. Es que ya borré eso. Bueno, a ver. Vamos a hacerlo con matemática. Déjenme compartirles pantalla. Ya les dije que sí. Que le pueden poner fondo de pantalla a su cámara para que no se vean ustedes. Entonces, pongan la cámara, porque si no quiere decir que pues, no están. Le estoy preguntando y nada más los mismos son los que están respondiendo. Así como que, ¿sí, para qué respondo? Al fin y al cabo ya estoy en la lista ahí de para la otra. ¿Sí o no? ¿Es para allá para qué? Al fin y al cabo. Ya me vi. Ahí para la otra, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ahí está. Voy a cambiar el tamaño de los ejes primero para orientar la superficie. A ver, ahí va. Ahí está la silla de montar. Paraboloide hiperbólico. Voy a orientar. Este es el eje X. Es así. Eje Z, eje Y. Ok, así está. Bien. Bueno, esto que estoy haciendo aquí, si se fijan que son estas parábolas, ¿verdad? Ahí estoy viendo las parábolas. A ver, espérenme. No, pero las parábolas eran con valores negativos. Eran sobre el eje X negativo, entonces va a ser para allá. Va a ser hacia allá. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Aquí, a ver. Aquí van a ser. ¿Por qué? Porque son sobre valores negativos. Yo lo estoy poniendo acá. Y no es así. A ver. Por eso le estoy diciendo que necesito que estén aquí. Esta sí está bien. Pero luego es así y así. Luego es así y así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Se van abriendo hacia allá. Ahora, con el plano YZ son hipérbolas. Hipérbolas, aquí están estas líneas, el cono, son las cotas que indican el cambio de hipérbolas verticales a horizontales. Entonces, por ejemplo, las hipérbolas las tengo
Ahí era el eje X, ¿verdad? Era el eje X. Entonces tenemos... Si yo le daba valores positivos, es que no tengo la gráfica, ya la borré, chavos. A ver, y si la necesito para más o menos hacer la reconstrucción de esto. Bueno, esa es la superficie. Aquí están las hipérbolas. Acuérdense que yo las veo sobre el plano YZ, y el plano YZ es este. Ahí está. Entonces aquí tengo las hipérbolas horizontales y verticales. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Ahí está. Este es el plano YZ. Es lo que yo vi hace rato, lo que acabé de hacer. ¿Queda claro, sí o no? Y esta viene siendo esta de aquí. Esta de aquí. Pero hacia el otro lado, ¿no, profe? Sí, o sea, déjenme orientar. Este es el eje X, así, y el eje Y es así. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Y era lo que les comentaba. Hacia acá ya va a haber nada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. Sí. Ahora, esto es lo que van a hacer en el examen. Ese bosquejo, y una vez que hicieron el bosquejo con respecto a dos planos, esta reconstrucción no la van a hacer porque tampoco es muy sencilla. Si se fijan, esa es la más complicada. Pero el día de ayer fue una facilita. No hubo tanto problema. De hecho, yo voy a poner sencillitas en el examen. Pero lo que van a hacer ya para trazar la superficie cuadrática es auxiliarse de la tablita. Es esta. A ver, ¿cómo la voy a utilizar? Muy sencillo. Esas son las superficies cuadráticas principales o fundamentales. Voy a comparar la que me está dando el ejercicio con respecto a la que tenga más parecido matemáticamente con las que tengo yo allí. Si yo analizo, tengo hipérbola, parábola, parábola, paraboloide hiperbólico. Esa es una forma. Otra forma es, tengo dos variables al cuadrado, que son diferencia de ellas. O sea, en un miembro tengo dos variables, la diferencia de las dos variables al cuadrado, y en el otro miembro, que es el primero, tengo la otra variable elevada a la 1. Entonces comparo con las de la tablita. Inmediatamente me doy cuenta que es el paraboloide hiperbólico. Nada más que ahí la tiene de esta forma. Z sobre C igual ¿a quién? A x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que así viene en la tablita? ¿Sí o no? Y viene. Bien. Sí. Bien. Ahora, si yo observo esta ecuación con la gráfica, me doy cuenta que la variable que está elevada a la 1 y que está en el primer miembro, me determina el eje de la superficie. ¿Sí se fijan, verdad? ¿Sí o no? Y que la hipérbola la voy a tener sobre el plano XY. Entonces ya con ayuda de eso, ya no es necesario que haga esto, porque esto sí puede ser complicado. Simple y sencillamente hago un dibujo a modo de bosquejo de cómo va a ser esta. ¿Por qué? Porque en esta el eje va a ser sobre X, ¿estamos de acuerdo? Y las hipérbolas van a ser sobre Y y Z. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces ya con esa información, ¿cómo va a ser esto? Pues esto va a ser más o menos así. A ver, sería, ya ustedes más o menos ahí se auxilian, sería más o menos así.
Sería así. A ver, no. A ver, déjenme ponerla con otro Se debe color. dibujar igual, pero nada más se le pone el nombre a los ejes, se les cambia el nombre, ¿no? Está rotando. Sí, espérame. Sería más o menos así. El eje es X. Acá tendríamos parábolas. Así. Hipérbolas. Así. Y luego así. Pero esto es en forma de hipérbolas. Más o menos así. ¿Sí? Bueno, creo que aquí va a ser mejor así de esta forma. Va a ser mejor de esta forma. Más o menos como que la hacía de montar. Bueno, o déjenme guiar cómo sería una forma más simple. Pero bueno, ahí ustedes ya la ubicarían, porque hacer esto pues es complicado. En esta sí es la más difícil de todas. Las otras son sencillas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. El de Sí. fácil de graficar. Sí. Ok. Bueno, creo que, a ver, yo no sé si esté por ahí Ariadna, si está Ricardo, Carla, Liliana, Sí, profe, Paola. solamente que me muevo contactos y si prendo la cámara se me gastan bastante más. Bueno, ok, está bien. Bueno, vamos a dejarle aquí. Les trato de hacer más o menos cómo explicar cómo hagan esa gráfica. Es sencillo, o sea, ya nada más es bosquejo, ya no tienen que hacer nada de acá. ¿Vale? Bueno, pues les dejamos aquí, que pasen buena noche. Gracias, profe. Igual. Hasta luego. Buenas noches. Sí, Gracias, maestro. órale.